Aquí estamos otra vez. Un saludo. Estamos transmitiendo en YouTube, canal Nelter de la Cruz. Quien quiera verlo, den un apoyo ahí, denle su like, suscríbanse ahí en abajo, donde dice, está la campanita, suscríbete, dice. Bueno, vamos a ver. Gracias, presidente. Buenos días, señores funcionarios. Chayla Rosagel, corresponsal de Grupo Gili, El Imparcial de Sonora, La Crónica de Mexicali y Frontera de Tijuana. Preguntar en primer lugar en la actualización del semáforo que se hizo para estas próximas 2 semanas, Sonora retrocedió del amarillo al naranja. En Hermosillo, la alcaldesa ha dicho que se queda en amarillo Hermosillo, pues tiene datos científicos que lo sustentan. Me gustaría saber la opinión de la Secretaría de Salud, si Hermosillo está en amarillo o en naranja y por qué sería esta decisión, si está en amarillo o en naranja. Y también si podrían ahondar un poquito en los parámetros que se tomaron en cuenta para el regreso del estado al color naranja. Ahorita dijo un poquito sobre que hay un incremento lento en la mortalidad a partir de agosto y también se comentó sobre que está estancada la hospitalización. No sé si tengan los datos concretos sobre este tema. Gracias, presidente. Con mucho gusto, Sheila. Primero, sobre esta controversia o diferendo de opinión que hay entre la gobernadora y la presidenta municipal. Comentábamos hace algunos pocos días, precisamente a comentario de un periodista de Sonora, Damián Duarte, la importancia de entrar en diálogo. A nadie le sirve tener posiciones encontradas y que alguien diga yo soy más intenso en lograr el control o que otra persona diga yo soy más laxo. A final de cuentas, independientemente de la responsabilidad que uno tenga en un gobierno, el gobierno federal, el gobierno estatal o el gobierno municipal, quienes tienen los impactos positivos de nuestro actuar o no tan positivos de nuestro actuar son las personas. Es el pueblo que reside en un punto concreto del país y todo punto del país pertenece a un municipio, pertenece a un estado y por supuesto pertenece al país. Entonces es muy importante no entrar en controversias irreconciliables. Toda diferencia de opinión puede ser muy valiosa, pero es importante dialogar al respecto. En términos metodológicos, en términos técnicos, sobre el semáforo hemos conversado muy ampliamente. En la esfera pública hemos presentado diversas ocasiones el semáforo, pero también lo hemos platicado con los gobiernos estatales, quienes son autoridades sanitarias, que no se nos olvide. Los gobiernos estatales, las personas titulares, son autoridades sanitarias. Los gobiernos municipales no son autoridades sanitarias. Entonces, en un momento dado, si existe una diferencia de opinión y se está invocando una razón de salud para establecer acciones administrativas que lleven a reducir la movilidad, sí corresponde al gobierno del estado la última palabra. Pero consideramos que es saludable dialogarlo. Decíamos en términos metodológicos, el semáforo, si se empieza a aplicar en regiones muy pequeñas, pierde su validez. Lo voy a poner con un ejemplo y con ello abordo su segunda pregunta. Uno de los indicadores, uno de los 10 indicadores del único semáforo de riesgo COVID que tiene el país es la ocupación hospitalaria, tanto la tendencia como el porcentaje de ocupación. Si tenemos en un estado 5, 6, 7 hospitales con cierto número de camas, digamos 120, 200 camas, podemos calcular un promedio de manera estable, de manera sólida. Si en un municipio hay un hospital o 2 y hay 25, 30 camas, el cálculo del porcentaje desde luego se puede hacer en términos aritméticos, pero la interpretación no es tan apropiada
respecto al riesgo de COVID, tanto en materia de la ocurrencia de enfermedad como de la respuesta a la misma. Entonces, en ese sentido, hemos explícitamente recomendado que no se utilice el semáforo para demarcaciones muy pequeñas, porque no tiene la misma validez. Hay que usarlo para el país en su conjunto y para cada entidad federativa. ¿Sí? Entonces, doctor Gatell, para que quede claro, entonces Hermosillo estaría en semáforo naranja como todo el estado. Y cuando asignamos un color al estado, lo que buscamos es que la metodología del semáforo sea estable, sea robusta, pero ciertamente la realidad debe interpretarse con otras perspectivas de lo que está ocurriendo localmente. El semáforo es un indicador general, esto lo hemos dicho múltiples veces, es un indicador general, pero nadie mejor que los habitantes de un territorio o sus autoridades directas, tanto municipales como estatales, para identificar lo que está ocurriendo en la realidad. Le pongo un ejemplo que hemos comentado con respecto a otros estados, Coahuila y Chihuahua. En el estado de Chihuahua existe claramente son estados muy grandes, territorialmente muy grandes, y existe una importante separación entre la zona norte, voy a hablar de Chihuahua, la zona de Ciudad Juárez, que es una zona densamente poblada, con intensa actividad económica y movilidad de las personas. Separación física respecto a la capital Chihuahua y otros municipios dispersos. En un momento dado, nosotros con el semáforo de riesgo COVID calculamos todo lo que ocurre en el estado, pero hemos respaldado cuando el gobierno del estado ha identificado que Juárez tiene una dinámica, una intensidad epidémica diferente a lo que puede tener la capital. Lo mismo en el caso de Coahuila, para la capital, Saltillo, respecto a la región de La Laguna. Lo mismo ocurrió en el Estado de México, respecto a lo que es zona metropolitana del Valle de México, con respecto al Valle de Toluca, y así sucesivamente. Entonces, la manera de resolverlo es el semáforo de riesgo COVID da una idea general de lo que ocurre en el Estado, pero respaldamos las acciones de evaluación de riesgo que hagan las autoridades sanitarias estatales, que son los gobiernos estatales, y que colaborando con los gobiernos municipales, más allá de cualquier agenda política, esto es un asunto técnico, esto es un asunto científico, y a todas y todos nos conviene estar muy unidos en torno a un propósito común, que es proteger a la población. Entonces, la consideración de la alcaldesa de dejarlo en amarillo es respaldada por la Secretaría de Salud. Nuestra recomendación es que hablen las autoridades y que cada quien en el marco de su competencia, que está claramente definido en las leyes, busquen llegar a un consenso en favor de la población. Y sobre los indicadores. Retomo sobre los indicadores, aprovechando para que todo el mundo lo recuerde. El semáforo de riesgo COVID es un mecanismo con el que se va interpretando cuál es el peligro, el riesgo de transmisión hacia las personas de COVID-19, la enfermedad causada por un virus, el virus SARS-CoV-2, y también cuál es el peligro o el riesgo de que se salga de control el proceso epidémico, es decir, que empiecen los contagios muy aceleradamente, quizá más aceleradamente de la capacidad hospitalaria. Esa es la idea básica del semáforo. El semáforo, por cierto, ha sido adaptado o implantado también en otros países. No somos el único país que tiene semáforo, quizás sí somos uno de los primeros países que adoptó una metodología de semáforo. ¿Por qué es importante un semáforo? Porque cada estado, cada región del país va teniendo comportamiento epidémico diferente, lo acabamos de ver en las curvas. Hay estados, la gran mayoría, que ya van de salida de la epidemia o por lo menos en una fase muy sostenida de reducción, y hay algunos, 6 en concreto, que están en una fase de ascenso, de incremento. No tendría caso tener una regla fija para todo el territorio nacional con respecto a las actividades que se pueden realizar en el espacio público, en los trabajos, en las plazas públicas, etcétera, porque entonces un estado que tiene poca transmisión, poca afección, Campeche, por ejemplo, tendría que estar bajo el mismo esquema de restricción que un estado que tuviera intensa transmisión, Durango, por ejemplo. Y esto afectaría a la economía sin ayudar suficientemente a la protección, por ejemplo, de los campechanos, en el ejemplo que estoy diciendo.
La primera fase de la respuesta epidémica sí fue única para todo el país, fue del 23 de marzo hasta el 30 de mayo y se llamó Jornada Nacional de Sana Distancia. Contrario a lo que algunas personas que les gusta opinar sin información han dicho, que a partir del 1 de junio se acabó el manejo epidémico, no se acabó, sigue vigente hasta este momento. Pero se pasó a una fase, que es la fase llamada nueva normalidad, desde hace 163 días, en la que cada autoridad sanitaria estatal va regulando la salida de las personas al espacio público y de acuerdo a lo que indica su semáforo de riesgo COVID. Al inicio el semáforo tenía 4 indicadores, después conversando con los gobernadores y las 2 mandatarias estatales, la de Sonora y la jefa de gobierno de la Ciudad de México, tuvimos una muy positiva retroalimentación. En la discusión pública se interpretó como que estábamos peleados y como que estatales versus federales. No es el caso. Cada quien aportó lo que pudo, lo que quiso, y fue muy positiva la retroalimentación. El semáforo mexicano es orgullosamente de todas y todos y se amplió y ahora tiene 10 indicadores. No detallaré cada uno de ellos, quizá lo podemos hacer esta noche en la conferencia vespertina, lo hacemos periódicamente, pero les platico de lo que significa en términos generales. Son 4 dimensiones. Una es cómo se está comportando la epidemia en términos de la transmisión, y hay indicadores respectivos sobre la velocidad a la que ocurren los contagios, incluyendo una variable epidemiológica muy importante que se llama R, el número de reproducción en el tiempo. La segunda dimensión es cómo responde el gobierno o la sociedad respecto a la epidemia en la capacidad hospitalaria. Y la capacidad hospitalaria tiene indicadores sobre la ocupación absoluta o relativa en términos del porcentaje de camas, lo que presentamos también todos los días, se acabó de presentar, y otra la velocidad a la que va ocurriendo este cambio. Hay una dimensión específica sobre de toda la enfermedad respiratoria que puede dar los síntomas de COVID, fiebre, tos, dolor de garganta, dolor de cabeza, cuánto corresponde realmente al virus SARS-CoV-2. Y es el porcentaje de positividad que acabo también de comentar y comentamos todos los días. Este es muy importante porque particularmente en esta temporada, de octubre y hasta marzo, tenemos otras enfermedades respiratorias que pueden dar los mismos síntomas, pueden producir una enfermedad muy parecida que requiere hospitalización de las personas. La más importante es la influenza. Entonces, si reconocemos cuál es la parte que contribuye COVID, cuál es la parte que contribuye influenza, nos permite ir tomando algunas decisiones sobre el manejo y las previsiones de la respuesta hospitalaria. Y finalmente hay un componente importantísimo que es uno de los que se agregó en la segunda versión del semáforo, que es sobre la mortalidad. La mortalidad lo que nos permite es identificar en parte el impacto que tiene el virus y la epidemia y en parte la capacidad de respuesta que esté resolviendo aquella parte que se puede resolver de disminuir el peligro de muerte y que tiene que ver en mucho con la oportunidad de llegada a los hospitales. Entonces, esto es lo que identifica el semáforo. Los colores verde, amarillo, naranja y rojo tienen una interpretación respecto a la intensidad del conjunto de estos fenómenos, y el rojo es el más intenso, es máximo riesgo, el naranja es muy alto riesgo, el amarillo es alto riesgo, el verde es bajo riesgo. No hay la idea de cero riesgo, aún en verde, y mientras siga la epidemia en el mundo y en México hay que mantener las medidas de control. Que no te Subsecretario, en Sonora sorprendió un poco el cambio de color porque justo la semana pasada usted comentaba aquí que había un descenso sostenido y en la ocupación de hospitalaria un 20% y que era un balance neutral. Entonces cambió de una semana a otra. ¿Qué fue lo que llevó a este cambio? ¿Se tomaron esta decisión? Fue en las Día dos de Muertos, Muertos, que tienen que ver con la tarda ocupación 9, hospitalaria, 14 días. y la otra es no incrementó, pero no ha bajado suficiente, y es la mortalidad en el caso de Sonora. Y aprovecho también esta última pregunta que hace para recordar que el semáforo es un instrumento técnico. De repente hay interpretaciones de que
se trata de negociaciones con las empresas o con los comercios, o hay peticiones de a ver si se puede ajustar. No. El semáforo es la medición objetiva de lo que está ocurriendo con la epidemia. No está sujeto a negociaciones, a discusiones, a adaptaciones. Con base en el semáforo hay que tomar decisiones y hay lineamientos generales que están publicados en el Diario Oficial de la Federación desde finales del mes de abril, y es una guía. La decisión concreta de si se abre los restaurantes, los gimnasios, los cines, las plazas, los centros comerciales, es una decisión que corresponde a la autoridad sanitaria estatal. El lineamiento general recomienda este elementos son de mayor riesgo. Los bares, por ejemplo, esto la población lo puede identificar. Los bares son espacios de alto riesgo de transmisión, alto riesgo. Los eventos masivos, las ferias, las fiestas, las bodas con mucha concurrencia, son eventos de alto riesgo de transmisión. Los eventos religiosos, comentamos en varias semanas el tema del 12 de diciembre y tenemos la fortuna de que la jerarquía eclesial católica ha tomado decisiones por sí misma que van a llevar a que no tengamos ni la peregrinación ni la concurrencia en el atrio de la basílica, porque son zonas de muy alto riesgo. Pero insisto, todo esto tiene que ser dialogado. No se puede imponer este tipo de cosas porque lo que hacen es complicar la dinámica de la respuesta. Gracias. Muchas gracias. Presidente, ya por último una pregunta sobre Baja California. El gobierno del Estado ha dicho que va a iniciar una inspección en los hospitales del IMSS por alta mortalidad de COVID. Ahí son 2 hospitales del IMSS en Baja California. Entonces, si la delegación del IMSS le ha informado algo, ¿a usted qué sabe de este tema? No, pero el director del IMSS, Zoé Robledo, es uno de los mejores servidores públicos que tiene el gobierno federal. Tómenla. Me apoya mucho. Es una gente con vocación de trabajo, profesional, una gente responsable, una gente honesta. Eso es lo que puedo decir. Entonces, no tenía yo esa información, pero seguramente Zoé ya se va a poner en comunicación con el gobernador y se va a revisar este asunto. Ayuda mucho tener buenos servidores públicos, el equipo. Esto no es asunto de una sola mujer o de un solo hombre, es asunto de todos. Estoy grabando. ¿Por qué se llevó a cabo esa hazaña de la reforma en circunstancias muy adversas? No solo por el presidente Juárez, el mejor presidente que ha habido en la historia de México, patriota, firme, perseverante, liberal. Su equipo es el mejor gabinete que ha habido en la historia de México. En los momentos más difíciles supo convocar a los mejores. Entonces, si el gobierno nuestro va bien, es por el equipo, por lo que se hace entre todos. El sector salud está bien integrado. Secretario de Salud, pues una eminencia, Premio Nacional de Ciencia. ¿No más? Maestro, investigador, nivel 3. No, eres
emérito. Ni Además, veces. ¿qué es lo más importante? Con dimensión social, humano, honesto, no le interesa el dinero, no está viendo qué negocios hace con las farmacéuticas. Eso es importantísimo. El doctor Hugo López-Gatell, lo mismo, científico de primera, responsable, honesto, con convicciones. ¿Cuándo se había visto esto? Y el secretario de Relaciones Exteriores, que está aquí también, un profesional. Entonces, vamos muy bien por eso. Y si a eso le agregan el que la gente está participando, que es un gobierno del pueblo, para el pueblo y con el pueblo, pues vamos muy bien. Claro que nos duele, ¿no?, lo que ha venido ocurriendo de la pandemia. Nos tocó una situación difícil, pero así es. ¿Cómo se demuestra si se tiene carácter, altura? compromiso. En los momentos, vamos a decir, sin sobresaltos, sin crisis, pues no hay mucho problema. En los momentos difíciles, ¿qué hubiese pasado si le hubiésemos hecho caso a todos los que planteaban de que había que rescatar a las empresas y a los bancos y endeudar al país y hacer una tregua para que las corporaciones y las empresas no pagaran impuestos hasta que se repusieran? ¿Cómo estaríamos ahora? Endeudados como país, sin recaudación. ¿De dónde íbamos a sacar para firmar los acuerdos y tener aseguradas las vacunas, o para apoyar a damnificados, o para que no se cerraran por entero masivamente todas las pequeñas empresas? ¿De dónde íbamos a sacar para dar los créditos a las pequeñas empresas si hubiésemos continuado con esa política que nos recomendaban, que era más de lo mismo, lo que se reflejó claramente con el FOBAPROA, el convertir las deudas privadas en deuda pública? No crean, hubieron intentos de decir, ¿por qué no se rescata esta empresa? ¿Por qué no se rescata esta otra? Y desde aquí se dijo, no, se va a rescatar al pueblo. Y es de abajo hacia arriba. Y esto, el rescatar a los de abajo, va a ayudar a los de arriba. Y funcionó la fórmula. Y dijimos, vamos a caer y vamos a levantarnos. Y está sucediendo. Ya dejamos de perder empleos, se están recuperando los empleos, está creciendo la economía
tenemos recaudación aceptable, no hay devaluación mayor de la moneda, depreciación de nuestro peso, sigue llegando inversión extranjera y vamos a ir recuperándonos, porque se tomaron las decisiones correctas. Lo mismo en el caso de la pandemia. Si no nos ayudan la gente como lo hicieron, de que se quedaron en sus casas y se extiende el contagio y se nos saturan los hospitales, ¿cómo estaba el sistema de salud? Por los suelos. Tuvimos que reconvertir hospitales y tenemos, a pesar de la desgracia, la satisfacción de que nadie se ha quedado sin atención médica. Entonces, todo esto tiene que ver con una estrategia de gobierno y con el apoyo de los servidores públicos. Y por eso se refleja, se enojan los adversarios, hacen encuestas y se jalan de los pelos. Ya me los imagino, ¿no? No puede ser. Sí, ¿cómo es que tienen aceptación? ¿Sí? ¿Cómo es que los apoya el pueblo? Pues es que el pueblo es sabio, el pueblo no es tonto. Tonto es el que piensa que el pueblo es tonto. Como a ellos no les importaba el pueblo, la política era asunto de los políticos. El pueblo no sabe. La política es estar bien arriba, tener palancas y así colarse y tener influencia y recibir contratos y sacar provecho. ¿Y para qué vas a estar pensando en el pueblo? ¿Para qué ayudas al pueblo si el pueblo es malagradecido? No, preocúpate por ti, por tu familia, no dejes pasar la oportunidad. Esa era la mentalidad que prevalecía. No, Y sigue el pueblo no es prevaleciendo. malagradecido. El pueblo es mucha pieza y la gente es la que puede llevar a cabo la transformación, o es con la gente que se puede llevar a cabo la transformación. El pueblo es el motor del cambio. Si nos olvidamos del pueblo, entonces sí, los pasquines, el Reforma, el Universal, IDEM, o etcétera, 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 no, nos someten, nos derrotan, porque se nos viene una campaña como la que está montada desde hace algún tiempo en contra, y le damos la espalda al pueblo cuando vayamos a buscar al pueblo para que nos ayude. Ya nadie va a estar dispuesto a hacerlo. Una de las cosas más tristes en la historia política de México fue cuando salió al balcón, a punto de ser detenido, al balcón presidencial, Madero, a decir: me están traicionando, me están traicionando. Y ya no había quien lo defendiera. Muy triste, siendo un hombre consecuente, pero
no entendió, a pesar de ser un hombre bueno, de que era necesaria la alianza con el pueblo, sobre todo la alianza con el movimiento campesino. Él unirse a Zapata y tener respaldo y cumplirle a la gente lo que había dicho en el artículo 3 del Plan de San Luis, de que se iban a devolver las tierras a los pueblos. Entonces, no hubo eso y se quedó sin bases. Entonces, por eso estos militares autoritarios, represores, lo asesinaron, pero no tenía respaldo popular. Un hombre bueno, sacrificado, apóstol de la democracia, un idealista. Entonces, la lección es nunca darle la espalda al pueblo. Como decía Juárez, con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Entonces, vamos hacia adelante a la transformación, enfrentando todas las adversidades y vamos bien. Ya viene el día 1 de diciembre, vamos a informar al pueblo de México de todo lo que se ha logrado en 2 años, qué es lo que queda pendiente para seguir transformando a México. Muy bien, nos vemos. Pues ahí está. Otra noticia que le tenemos. ¿Qué creen? Está buena, con dedicatoria. Quitan 2,000 millones de pesos al INE y al Tribunal Electoral. Se van a programas de AMLO. Dictamen se discutirá hoy en la Comisión de Presupuesto y en Pleno de San Lázaro. Ahora sí va a andar como loco el virrey, el que se siente presidente de México, que puede cambiar los artículos. Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama. La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados acordó ayer el recorte del presupuesto 2021 del Poder Judicial y del Instituto Nacional Electoral, que tendrán cargo la organización de la elección más grande de la historia para realizarlos, de asignarlos a programas prioritarios del presidente Andrés Manuel López Obrador. Los diputados proponen asignar 2,407,400,000 pesos en el presupuesto de egreso. Tómala. La mayoría de recursos que se le quitarían al Poder Judicial y a los organismos autónomos como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para reorientarlos a los programas de pensión para adultos mayores y pensión para personas con discapacidad. Con el recorte al presupuesto de los ramos autónomos ya suman 2 años consecutivos en que los legisladores deciden pasar tijera a la Corte, al INE y a la Fiscalía General. Tómenla, ahora sí van a andar como loco. Y querían, ¿cuánto? 1,500 millones por una consulta. Hijos de... No, pues es que no tienen. Mauser, como Peña, Calderón y Fox le daban lo que pedían a manos llenas. Hártense de billetes, hínchense. Pues ahí está la noticia. Nos vemos en el próximo video. Un like ahí, suscríbanse, cuídense. Seguimos en esta pandemia que, bueno, por lo menos tenemos buenas noticias ya. Ya empezó Cancino a las pruebas de la fase 3 de ensayos clínicos
en Guerrero y en Oaxaca, y hoy empezaban otros estados. Ay, 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 bueno, todo va viento en popa, podemos llegar. Bueno, hasta luego, tengan muy bonita tarde, cuídense, nada les cuesta. Suerte, hasta la próxima.